Muy bien. ¿No se acuerdan en qué diapositiva nos quedamos? Como en la cuarta o quinta, Ali, que yo me recuerde. Yo no me recuerdo. Si alguien me puede apoyar ahí, por favor, que fue lo último que vimos. No me recuerdo yo. ¿Alguien tomó nota de lo último que vimos en clase? Yo no me recuerdo. Yo creo que fue aquí, ¿verdad? La 4. Yo creo que fue la 4, ¿verdad? Sí. Sí, Lick, fue en la cuarta. ¿Cuál es el tema hasta dónde llegué? Yo creo que toca tamaño de muestra y error, ¿verdad? Esa parte ya no la vimos. No, Lick, esa es la parte que toca. Tamaño Bueno, de gracias. error. Gracias. Bien. Entonces, vamos a continuar con la clase. Nos tocaría ver tamaño de muestra, ¿verdad? Tamaño de muestra. Permítanme un segundo. Bien. Entonces tenemos nosotros tamaño de muestra y error. Entonces, por favor, que alguien lea. Yo explico. Que alguien lea, por favor. Gracias. Gracias, Lick. Buenas tardes. Tamaño de la muestra. Depende de varios factores, entre ellos el tamaño de la población, la proporción de individuos de la población que presentan cierta característica, la presión deseada que implica determinar el error máximo admisible y el nivel de confianza. Bueno, veamos entonces, pues, para poder determinar el tamaño de una muestra, hay que tomar en cuenta primero el tamaño de la población. Al decir el tamaño de la población, tenemos que considerar esa proporción de individuos que tienen cierta característica, porque dentro de la población, ¿verdad? Aquí en nosotros está la parte central, el sur, el occidente, el oriente, y está la parte norte. Entonces, ahí ya se hace una subdivisión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver ahí? Nosotros vamos a ver esas características que presenta esa proporción de esa población, ¿verdad? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa exactamente? Al decir la precisión deseada es que sea una muestra considerada, y es decir, que sea una muestra que tenga representación. O sea, dentro de esta precisión deseada del tamaño de una muestra óptima o adecuada, debemos determinar un margen de error. O sea, ese margen de error que no oscile más del 10. Antes era el 2.5, o sea, el 5%. El tamaño del error muestral ahora se llega a considerar hasta un 10, 15%, ¿verdad? Para que sea bastante considerado. Y por otro lado, eso mismo que es el nivel de confianza. Al decir el nivel de confianza es que los instrumentos estadísticos que se van a desarrollar o los instrumentos estadísticos que se van a pasar reflejen una buena calidad de datos con un buen margen de error, ¿verdad? Para que el tamaño pues sea bastante considerado y sobre todo que el resultado deseado pues sea el indicado, ¿verdad? Preciso para poderlo explicar. Vean ustedes, en estas elecciones, ahí se puede ver eso. Las encuestas que se venían haciendo, la última encuesta y ¡pum! De repente pasó algo, pasó ahí pasó un candidato ahí que no reflejaba más del 3% y al final
fue el ganador, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta ahí los márgenes de error, pues el tamaño de la muestra, todo no representó lo que realmente pasó o sucedió, ¿verdad? Entonces, a eso los fenómenos pues pueden ser diversos, las características pueden ser diversas. Aquí hay una bien similar, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí por regiones sacaban esas encuestas, pero al final el fenómeno que todo tiene, todo lo atribuyen a lo que es el cáncer de la corrupción que aqueja, ¿verdad? Entonces eso fue una causa, esa es una causa que diera por resultado que todo lo que se venía haciendo estadísticamente tuviera un nivel de confianza cero. Ahí no, o sea, todo eso no reflejó lo que realmente sucedió. ¿Va? Ahora, el error de la muestra. Bueno, el error de la muestra está el error, el primero, que es el error sistemático, y el segundo, que es el error de muestreo o muestral, como se le puede llamar. O sea, son dos. El sistemático, bueno, esta se puede dar por causas ajenas al tamaño de la muestra. ¿Por qué razón? Primero, porque son por situaciones inadecuadas. Esto se refiere a que el encuestador tiene dificultades para obtener información. Puede ser por cuestión de acceso, puede ser por cuestión de comunicación, ¿verdad? Puede ser, acuérdense que en Guatemala son más de 20 idiomas, así se les llama ahora. Entonces pueden ser diversas causas, el acceso, que no sea fácil entrar, o sea, son cosas que definitivamente no permiten, se salen de control y que no puedan ser causales que determinen ese error sistemático. Por otro lado, es la insuficiencia en la recolección de datos, o sea, hay una distorsión por falta de respuestas inadecuadas o por ignorancia, o sea, que no se conoce el tema, o sea, que no se sabe que ahí donde se está haciendo ese centro o se quiere obtener esa investigación, no se conoce nada sobre el tema. Entonces, definitivamente, eso, eso provoca que no haya suficientes datos, por un lado. Por otro lado, errores de cobertura. Pues aquí no se han incluido elementos importantes y significativos de la investigación. O sea que la muestra que se está determinando no tiene toda la cobertura necesaria para tomar en cuenta, porque en eso se refiere a características, a cuestiones culturales propiamente, o puede ser cualquier otro tipo eh, cuando la población es heterogénea, podríamos decir, y no se pueden agarrar elementos ¿cómo se llama? O sea, donde la variación de los grupos, donde la variación de esas características que presenta la población, entonces no permiten que se pueda tener una cobertura total. O sea, cuando no hay suficiente cobertura, definitivamente, pues no todos lo consideraron. Entonces eso hace que la investigación sea muy pobre, ¿verdad? O sea, la cobertura, eso se refiere más a territorio, por un lado. Luego tenemos el error de muestreo o muestral, como se le pueda llamar. Bien, aquí sería cuando una muestra es aleatoria o probabilística. Es posible calcular sobre ella el error muestral. ¿Qué quiere decir esto? Con un error calculado del 5% significa que existe la probabilidad de que el conjunto muestral represente el universo, el 95%, pero ahorita esto se ha extendido un poco más, lo que yo les decía. Aquí hasta se puede trabajar hoy por hoy y se hacen investigaciones que tienen de un 10 hasta un 15% de error calculado, ¿verdad? Entonces eso representa de un 90 a un 85 de probabilidad del conjunto, de que el conjunto muestral represente el universo, que para mí lo idóneo sería un 10%, ¿no? Entonces, para que el nivel de confianza sea que los datos que ustedes vayan a recopilar, pues sean un poquito más exactos. Acuérdense que la probabilidad, pues,
Ahí está. Y el significado puede cambiar de la noche a la mañana por diversas razones, ¿verdad? Por otro lado, acá dice que en ese siempre error de muestreo o muestral, incrementamos el tamaño de la muestra, porque el error tienden a reducirlo para fijar el tamaño de la muestra adecuado a cada investigación. Esto mantiene la tesis que sea el error del 5%. Una muestra adecuada, precisa en determinar para determinar el porcentaje de error que estamos dispuestos a admitir. Vean, aquí donde dice determinar el porcentaje de error que estamos dispuestos a admitir. A esto es lo que yo les decía, que podemos trabajar con un 10% y hasta un 15% si es posible, para que el error sea considerado, ¿verdad? Porque cuando es muy alto el riesgo, ahora se trabaja mucho con mapas de riesgo, probabilidades de riesgo. Hoy se usa mucho eso, ¿verdad? Entonces ahí se considera, hay niveles, ¿verdad? Hay nivel 1, 2 y 3, colores, como les decía yo, el verde, el amarillo y el rojo, o el amarillo. Hay que ponerle atención y cuando hay mucho rojo, definitivamente el riesgo ahí está, ¿verdad? Aquí para este error de muestreo o muestral hay que tomar en cuenta el tiempo que se va a emplear. Esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque si es mucho el tiempo que se va a emplear, entonces los datos cambian. O sea, las investigaciones hay que ponerles tiempo, hay que ponerles plazo, porque puede ser que los datos ya después tiendan a variar mucho y nunca se va a salir de eso, y siempre los cálculos de error siempre van a estar ahí, o la investigación deja de ser, o sea, la información que se está levantando, o sea, sobre esas probabilidades que ustedes trabajan, eso va a tender a que tenga variación, como el clima. Ya vieron ustedes el clima, de repente cayó un clima, una lluvia este fin de semana, hizo atrocidades por la parte de allá de Villanueva, del otro lado, San Miguel Petapa, parte de la zona 5 que cerraron, y en fin. O sea, hay cálculos que hacen sobre el tiempo que va a llover, pero no se puede cuantificar qué tan fuerte puede ser la lluvia, o en poco tiempo cómo puede cambiar el clima, si estamos hablando de ser levantar hasta calcular un error de muestreo sobre cultivos y todo eso, que cambia el clima y automáticamente todo el nivel de confianza y el margen de error aumenta considerablemente. Es cuando eso no pega, ¿verdad? Cuando cambia. Y lógicamente los recursos con que se cuenta, porque si los recursos son muy limitados, definitivamente la cobertura va a ser muy pequeña, ¿verdad? Y los encuestadores que se necesitan para hacer estos cálculos, o todos los instrumentos de dónde se obtienen, definitivamente son limitados. O sea, el recurso limita mucho, ¿va? Luego, la profundidad y amplitud con que se va a abordar el objeto de estudio. Bueno, ¿qué tanto nos interesa conocer? ¿Qué tanto nos interesa determinar? ¿Qué tan pura queremos hacer nosotros esa investigación que estamos haciendo, verdad? Por lógica, entre más profunda y más amplitud tenga, o sea, se va a conocer mejor el objeto de estudio, se va a conocer mejor y va a ser más preciso lo que se está haciendo, ¿verdad? Lo que se pretende, en la medida que sea profundo y amplio, ¿verdad? Por otro lado, la información que obtenga de cada una de las personas que se investiga. Esto pues lógicamente, entre mayor se conozcan las características, entre mayor se vean entre más, ¿cómo se podría decir? Esta información que se pueda obtener, lógicamente va a enriquecer y va a permitir lograr mantener el porcentaje del error muestral, porque si no se tiene esto, definitivamente, si esta información que se obtiene no es muy valiosa o no es muy representativa, pues la muestra puede ser muy alta, y el riesgo de la investigación que ustedes están calculando o los datos que están manejando, pues definitivamente van a ser pobres, y en la medida que sean pobres, pues eso definitivamente no va a funcionar. Y por último, la experiencia del propio investigador, ¿va? Que si conoce del tema y sabe cómo abordarlo, pues definitivamente
si es un buen investigador, pues tiene experiencia para hacer esos trabajos de campo, pues eso va a decir mucho. Entonces él sí va a poder manejar unos niveles de confianza bastante aceptables y va a tener niveles niveles de error, creo que lo suficientemente manejables, porque cuando los errores, o sea, los errores de muestreo son pequeños, entonces yo creo que son adecuados a lo que se está haciendo, esos van a poder determinar que la investigación sea bastante real, ¿va? Que todo lo que se está haciendo es apegado a la realidad y sí se pueda llegar a lo que se pretende. Después de esto, del error, tenemos nosotros la diferencia entre una variable y un dato. Bueno, nosotros tenemos acá que la variable es una característica o cualidad susceptible de asumir diferentes valores de carácter cuantitativo o carácter cualitativo. O sea, las variables no son más que las características que ustedes están determinando de estos estratos de población, de estas investigaciones que ustedes están haciendo. Entonces, las variables les permite a ustedes que puedan expresarla en valores, ya sea en valores cuantitativos, pues son aquellos que son medibles, o cualitativamente son aquellas variables que ustedes puedan describir, o sea, las características, los fenómenos, la problemática, qué es lo que más influye, qué es lo que más determina, cómo pueden ustedes expresarse de manera cualitativa, es teórica, ¿verdad? Cómo teóricamente pueden explicar un problema y a su vez, si tiene representaciones, cómo lo pueden medir cuantitativamente, ¿verdad? Y el dato, pues el dato no es otra cosa que el valor que adopta una variable, como colecciones de cualquier cantidad de observaciones relacionadas. O sea, el dato ya es el valor de qué, de esta variable o las variables que ustedes puedan determinar. O sea, si hay una diferencia entre una cosa y otra, ¿va? O sea, un dato les permite a ustedes poderlo expresar, un dato les permite a ustedes determinar diversas observaciones que tienen relación en la investigación que ustedes están desarrollando en el campo, ¿va? Puramente en el campo. Ahora tenemos clases de datos. Bueno, dentro de los datos, aquello es un dato, indica cualidades y indica orden, ¿verdad? Eso es lo más importante de los datos, ¿verdad? Cualidades y orden. De estos, pues hay cuantitativos o numéricos, hay continuos y hay discretos. Bueno, cuando nosotros tenemos cuantitativos o numéricos, estos admiten escala numérica de medición, es decir, que se pueden medir, que pueden dividirse en continuos o pueden ser discretos a su vez. Cuando hablamos de continuos, nosotros, ¿en qué estamos hablando? Permítanme, aquí está. Cuando estamos hablando nosotros de continuos, es cuando entre uno y otro valor existen infinitas posibilidades intermedias. Por ejemplo, de 1 a 2 está 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 a 2. ¿Entienden? Las posibilidades infinitas que se dan dentro de un valor al otro. ¿Sí? A veces cuando son continuos. Por ejemplo, ustedes cumplen 1 año, 2 años, 3 años, pero para llegar a eso tienen que tener 1 año, tantos días, tantos meses para llegar al siguiente año. A eso se refiere cuando son continuos. Ahora, cuando son discretos, dice, estas posiciones intermedias carecen de sentido. La variable se modifica a saltos entre un valor y otro. Por ejemplo, ustedes van a manejar una serie de datos donde los datos van a ser impares o van a ser representados de 5 en 5. Entonces ustedes ponen 5, 10, 15, 20. Es una forma de poderlos expresar, ¿verdad? Por otro lado, cuando hablan ustedes de datos probabilísticos, ¿verdad? Que mantienen cierta tendencia, pero que pueden cambiar, ¿verdad? Ustedes asisten a 4 reuniones y en las 4 reuniones les han dado de comer solo pollo. ¿Cuál es la probabilidad que en la quinta, hay probabilidades que en la quinta reunión puedan volver a comer pollo? O sea, es una probabilidad estadística, ¿va?
Puede que sí, puede que no, porque puede que les den otra cosa de comer, entonces ahí ya pegan un salto diferente, ¿verdad? O sea, no se mantiene estable como es lo otro cuando son datos continuos, ¿verdad? O sea, los datos discretos les llaman discontinuos, a los discretos se les puede llamar discontinuos, o sea que no son estables, ¿verdad? Hoy puede marcar un 1, mañana puede marcar un 5, por aquí puede haber un 7, podría haber un 2, o sea, juegan, ¿verdad? Es un sub y baja esto. A eso se refieren los discretos, que también se les puede llamar discontinuos, ¿verdad? Luego tenemos por aquí otros términos, lo que es un parámetro y un estadístico. Bueno, dice que el parámetro es la medida o dato que se obtiene sobre la población. O sea, el parámetro es un valor numérico, ¿verdad? Es un valor que ustedes lo van a determinar cuantitativamente sobre la población, que es la muestra que ustedes están trabajando. Ese número frío que ustedes obtienen ahí, a eso se le llama parámetro. Y el estadístico dice que es el dato o medida que se obtiene de la muestra. Bueno, aquí ya estamos metiendo nosotros al dato, ¿va? Cuando estamos hablando de datos, estamos hablando de una variable. Y a estadístico también se refiere a una muestra. O sea que el parámetro es más grande que un estadístico. El parámetro va más enfocado al universo de la población y el estadístico lo podemos ver así, es más orientado a la muestra de esa población. ¿Está claro la diferencia entre parámetro y estadístico? Bien. Luego tenemos, ¿me escuchan? Sí, Lick, se escucha. Ah, bueno. Sí, licenciado. Félix se escucha. Sí, licenciado. Cuando hablamos nosotros de estadística inferencial, bueno, esta ya es la parte que a nosotros nos interesa. La estadística inferencial es aquella que se encarga de hacer predicciones o estimados para toda la población a partir de datos tomados de una muestra. Al decir predicciones y al decir estimados es que la inferencial, las inferencias se recuerdan ustedes que son conclusiones, ¿verdad? Primero viene la observación, luego viene la obtención de datos, recoger datos, luego viene la ordenación de esos datos, luego viene la tabulación de esos datos, luego viene la tabulación de formular cuadros, obtener medidas, ya sacar medidas de tendencia central. Aquí estamos hablando ya nosotros de poder sacar predicciones. Hay muchas formas de sacar predicciones. Podemos sacar predicciones a través de probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que si llovió hoy va a llover en el día de mañana? Ahí hay una predicción, ¿va? Entonces ustedes pueden apegarse a un valor probabilístico, a una respuesta que puede ser que no se ha dado, ¿va? Una probabilidad, si se da, pues ya deja de ser probabilidad y se vuelve en una posibilidad. Las posibilidades son las probabilidades que ya se han dado. Y acuérdense que ahí hay certeza de mitad, ¿va? Que sí puede ser como no puede ser, porque la probabilidad es P más Q igual a 1, donde digo yo que el P es el sí y el otro, el Q es el no, ¿va? O sea, 50-50. Y elevado a N porque es dependiendo la cantidad de valores o el tamaño de muestra que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? O sea, el valor de N. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer nosotros? Vamos a esta prácticamente hace predicciones o hace estimados. O sea, aquí entran medidas de tendencia central, aquí entran probabilidades, aquí se pueden tomar las progresiones, aquí hay muchas, hay todo tipo de probabilidades como las continuas, las probabilidades valores independientes, o sea, al final, nosotros lo que estamos haciendo es sacando predicciones, ¿verdad? O hacer cálculos, estimaciones que puedan darse o no en la población en sí. ¿Y a partir de dónde? De los datos que tienen una muestra, porque no vamos a hacer una investigación sobre todo el país, ¿va? Entonces, esa parte que se va a trabajar,
una parte, una muestra, como les digo, bien representativa, puede determinar una predicción, como las encuestas de las elecciones, ¿verdad? Ahí se hizo una predicción, ahí lo tienen ustedes, hay un estimado, ¿verdad? Que podría ser error de sistema, le llamo yo. Fíjense que ahí lo podría ubicar porque el error sistemático es uno ahí. Ahí hubo una palabra que pegó, ¿ah? Entonces, eso fue lo que determinó a que todo eso haya roto paradigmas, se le llama. Ya resumiendo, entonces, acuérdense ustedes que las inferencias no son más que las conclusiones que se puedan determinar de los trabajos estadísticos que ustedes puedan realizar, ¿verdad? O de sus investigaciones que ustedes puedan determinar. Luego tenemos nosotros lo que es el cuadro estadístico. Bien, dentro del cuadro estadístico y sus elementos tenemos que es el registro ordenado y escrito de los datos recopilados sobre cierta población o muestra. Bueno, ahí ya está todo lo que ustedes ya hicieron, ya observaron, ya hicieron sus instrumentos para recoger información, ya procesaron esa información, ya tabularon esa información, ya lograron determinar algunos valores cuantitativos, ya tienen datos cuantitativos, ya tienen continuos, ya tienen datos numéricos como cualitativos, la parte teórica que ustedes están definiendo, de la metodología que ustedes utilizaron, el método también para poder realizar esa su investigación científica. Entonces, eso es el cuadro, ahí está ya la información ordenada y escrita de todos esos datos que ustedes lograron recopilar de la población o de muestra, ¿va? Dependiendo de lo que ustedes estén haciendo. Bueno, ahora, hay que cumplir en los cuadros con ciertas formalidades, por ejemplo, el encabezamiento, que es el número de cuadro que representan, que va de 1, 2, 3, 4, el título y las notas del encabezamiento. ¿Qué es lo que ustedes están presentando? ¿Qué es lo que ustedes están presentando en dicho cuadro? Bueno, luego tenemos nosotros el número, que es el indicador de la posición donde está ese cuadro. El título, que no es más, o sea, esta posición del cuadro se refiere a, este número se refiere al número de cuadro que ustedes están desarrollando. Y el título, pues lógicamente la naturaleza, qué información es la que ustedes están arrojando, o qué información es la que ustedes están presentando en dicho cuadro. Eso es bien importante. Ahora, por otro lado, tenemos notas de encabezamiento. O sea, las notas de encabezamiento, pues es para entender, para poder comprender qué es lo que hay ahí. O sea, hay columnas sobre fila, pueden escribir sobre columna, pueden escribir sobre fila. ¿Qué es la información que ustedes procesaron ahí? ¿Qué es lo que está ustedes ahí? ¿Por qué? Para poder entender y para poderlo explicar, ¿verdad? Para que alguien cuando lo agarre entienda qué es lo que está viendo. Ahora, el casillero de encabezados. Bueno, aquí está la clasificación de datos, o sea que hay variables, hay conceptos que están comprendidos en las columnas. Aquí lo dice, ¿ve? Por otro lado tenemos el cuerpo. Esta va a ser la columna matriz. Aquí están las celdas, las columnas y filas indican el ordenamiento de las diferentes filas en el cuadro o las variables que se quieren cuantificar. ¿Qué significa esto? Lo que significa acá es que toda esa información tiene que estar bien ordenada, o sea, ya es escrita y es ordenada. Tienen que determinar bien los títulos, lo que están desarrollando, tienen que tener sus columnas adecuadas. Se le llama matriz porque un cuadro es una matriz, o sea, se le dice matriz de entrada porque si entran por la fila van a poder, si hay sobre fila, ahí pueden estar determinados los títulos, ¿va? Y si entran por columna, solo pueden representar algunas determinadas terminologías o algunos símbolos o numéricos que puedan tener para que la gente pueda explicar. Por otro lado están las notas de pie.
que estas en los cuadros se ponen para, eso lo van a hacer ustedes ahorita en su investigación que van a hacer. Las notas al pie señalan la aclaración de ciertos datos, ¿verdad? O sea, primero de dónde los obtienen. O sea, hacen una investigación, en el caso la que ustedes van a hacer sería investigación propia, serían datos propios en base a investigación realizada, no sé, por ejemplo, ¿va? O pueden ser datos propios según investigación realizada, punto, ¿va? Y la bibliografía u origen de los datos consignados también. ¿Por qué razón? Porque hay información teórica que les sirve para completarla. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en la región de Occidente, necesitan saber ciertas características culturales o pluriculturales que se den en esa región. Entonces, lógicamente, ustedes van a fuentes bibliográficas y de ahí van a tener ustedes ciertos datos que no son de autoría de ustedes, y ahí la bibliografía los va a determinar qué fue lo que ustedes, de dónde lo sacaron, ¿verdad? ¿Cuál es el origen que tienen esos datos que ustedes están consignando, que son necesarios para que ustedes los expliquen, ¿verdad? Luego tenemos las fases de la estadística. Bueno, las fases de la estadística son 3. La primera, que es la recolección de datos. La segunda, que es la ordenación, clasificación y tabulación de la información. Y la tercera es la obtención de medidas, su análisis e interpretación. Aquí se me fue este 5 de más. Sí, ya, aquí este 5 está de más. Ahora, si ven ustedes aquí, entonces estamos con que las fases son, yo ya lo había dicho, ahí lo estaba explicando, son 3. Primero se observa, luego se recolectan los datos. Segundo, se ordenan los datos. Después de ordenados se clasifican. Luego se tabulan los datos. Luego se obtienen medidas y luego se obtienen las inferencias, o sea, el análisis e interpretación de todas esas etapas que ustedes hicieron, porque al final tienen que poder explicar ustedes en dónde lo van a hacer, en sus inferencias, o sea, en sus conclusiones. Entonces, en la primera fase, la recolección de datos, bueno, esto lo van a hacer a través de la observación, que es lo primero que yo le digo, real, o los registros que se mantienen para otros propósitos, ¿verdad? La forma, el universo que por investigar a través del censo, una encuesta o un registro administrativo. O sea, esta es la primera etapa, la recolección, que partimos siempre de la observación. Por otro lado, tenemos nosotros dentro de esto, tenemos nosotros, aquí habla de censo. Bueno, el censo es la totalidad, si lo quieren ver así, de los elementos que componen la población o universo bajo estudio. Es la universalidad. O sea, censar es, al hablar de universalidad, estamos hablando de todos los elementos de la población, por un lado. Por otro lado, y la simultaneidad que se refiere a en un momento determinado, ¿verdad? Como le digo, es bien importante determinar el tiempo del que ustedes van a realizar esa investigación, porque como les digo, las características o la temporalidad puede variar, ¿va? Por muchas razones. El término del censo, pues, se aplica a toda la recopilación, cualquiera que sea su cobertura. Y el censo poblacional es el proceso de recolectar, compilar, evaluar, analizar, publicar, diseminar en cualquier forma los datos demográficos, económicos y sociales, como el censo poblacional, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, el que hace el Instituto Nacional de Estadística. Esto es bien importante, ¿verdad? Ahí se puede ver eso, que ahí sí, en términos, debería de ser así, que no sé si somos 17 millones de habitantes hoy por hoy, ¿verdad? Entonces el censo que hace el INE es precisamente para eso, y determinar eso también es bien importante, porque desde ahí se pueden medir muchos factores cuando se hace la relación población producción, ¿verdad? Entonces
Hay unas teorías un poquito fuertes como la malthusiana, que es para esto, ¿verdad? Porque es importante saber cuánta población hay en un país, en un planeta, para poder ver que crece más la población que la producción, ¿verdad? Entonces, esos censos, antes era el enfoque que se le daba, y créanme ustedes que para estas corrientes que en la antigüedad hablaban que hay males necesarios para la población, como las guerras, hablaban de los abortos, las pestes, todo eso para mantener un equilibrio, ¿verdad? Como ver los animales que viven en forma, viven así en sabanas. Entonces, como la teoría de Charles Darwin explicaba cómo el más fuerte vivía sobre el más débil, ¿verdad? Cómo en la naturaleza pueden ver ustedes cómo el más grande se come el más pequeño. Igual, esto solo se aplicaba, esto lo hacían para poderlo aplicar en la vida real, ¿verdad? Las guerras son males necesarios, dicen, ¿verdad? Imagínense. Bueno, y luego tenemos nosotros dentro del censo, tenemos estas etapas, ¿ve? Tenemos lo que es el pre-empadronamiento, el empadronamiento y el post-empadronamiento. Bueno, ¿qué tenemos en el primero? O sea, es la forma de poder estructurar. ¿Para qué es esto? Un censo. La primera etapa que comprende los procedimientos de actualización cartográfica, el registro de unidades inmobiliarias y el estudio de las microáreas, o sea, las regiones, ¿verdad? Cómo está estructurado un departamento, por ejemplo, en el caso de un departamento, cuántos municipios, cuál es cabecera, cuáles son los municipios, aparte de cuáles son los municipios, cuántas aldeas tiene, cuántos caseríos tiene. A eso se refiere, ¿verdad? A eso se refiere, las unidades. Por otro lado, tenemos el empadronamiento. Esto básicamente es cuando las personas que realizan ese empadronamiento, que les llaman empadronadores, recorren el país y visitan cada una de las viviendas, ¿verdad? Ya cuando todo está estratificado, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que acá es el trabajo de campo propiamente. La finalidad es aplicar el cuestionario y obtener la información que se desea de ser. O sea, esto es el tiempo presente, ¿verdad? Aquí ya estamos en el puro trabajo de campo, en el empadronamiento. Y el post, pues lógicamente es procesar esa información que se obtuvo, ese cuestionario que se aplicó, y poder divulgar los resultados del censo, ¿va? En el caso, si hablamos del censo poblacional, pues al final, es decir, somos tantos millones de guatemaltecos, hay tantas mujeres, hay tantos varones, hay tantos niños y niñas, y ahí sacan edades, sacan rangos y sacan todo. Eso es en cuanto al censo. Ahora, en cuanto a la encuesta, aquí se recolecta la información, se obtiene un subconjunto de muestra de elemento del universo en estudio, es decir, la encuesta es más pequeña. O sea, cuando hablamos de censo, estamos hablando, censo poblacional es todo, y cuando hablamos de una encuesta, es una parte de esa población. Es una cosa micro. Allá estamos hablando de macro, o sea, todo, y aquí estamos hablando de micro, que es más pequeño. Y lógicamente, pues tenemos un registro administrativo. O sea, estos registros administrativos son las oficinas públicas que llevan registros para sus propios fines o consulta. Tenemos el RENAP, que es uno, tenemos el Instituto Nacional de Estadística, que es otro, tenemos el Instituto de Migración, que es otro, o sea, todos esos, ahí hay registros públicos. Está el registro de la propiedad también, tenemos, no sé, todo, tenemos, antes las municipalidades llevaban el control de cédulas, llevaban el control antes las partidas de nacimiento, todas esas cosas, pero hoy todo está centralizado en esos registros. ¿Para qué sirve? Para que se pueda tener información, y cada vez ya vieron en los bancos tienen un vivo ejemplo, que ellos tienen cada 6 meses, tienen que ustedes estar actualizando datos, ¿verdad? Cada 6 meses, imagínense usted, para mantener el control de sus cuentavientes. Ahí lo pueden ver ustedes también.
Y luego tenemos nosotros acá, después de realizar esos cuadros, tenemos la distribución de frecuencias para datos no agrupados. Bueno, aquí se obtienen los datos de manera desordenada, ya sea a través de un censo o una encuesta, o de un registro administrativo, y se obtiene un cuadro. El procedimiento: ordenar los datos, puntos de datos de mayor a menor. Este método produce una distribución de frecuencias para datos no agrupados. Son cosas que las vamos a ver aquí en clase. Y este es parte de lo que ustedes van a hacer también en su trabajo. Vamos a ir de la mano. Repito, aquí lo que se trata es esos datos que se obtienen, ¿sí?, de mayor a menor. Este método produce una distribución de frecuencias para datos no agrupados. O sea, igual, al final lo que vamos a obtener también es información estadística, valores, ¿sí?, que pueden ser a través de censo o a través de encuesta. Luego, el objetivo de organizar características al alcance de valores parece, permítame un segundo. El objetivo de organizar características al alcance que valores parece con mayor reiteración. Bueno, aquí vean, hay datos, en los datos no agrupados, lógicamente van a haber valores más altos o más representativos. O sea, los más repetitivos son aquellos valores que tienen mayor representación. Aquí, cuando hay algo que nos interesa medir, lo vamos a identificar. Miren, para sacar variables, lo que vamos a determinar siempre es el valor de X. ¿Por qué? Porque el valor de X es el que vamos nosotros a despejar. ¿Sí? Ahí están los datos o las variables que nosotros estamos agrupando para determinar un promedio. Podría ser así, el primero, o el promedio o una muestra determinada, el promedio de una muestra. Y cuántas veces se repite el evento, a eso se le denomina frecuencia. Y una frecuencia la vamos a simbolizar como F. O sea, recuerde, los datos o las variables son X y las repeticiones con las que se está dando esos valores, a eso se le llama F. O sea, que significa frecuencia. Igual, lo vamos a empezar a ver ya en la parte práctica y ahí lo vamos a entender más rápido. ¿Qué ventajas tiene? Podemos notar rápidamente los valores mayores y menores de los datos. Dividir fácilmente los datos en secciones. Algunos de los valores aparecen más de una vez en ese ordenamiento y vamos a observar la distancia entre los valores sucesivos de datos. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, si yo quiero sacar unas variables rapiditas ahí con ustedes, lo que vamos a hacer es, vamos a determinar, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿cuántos alumnos son aquí? Son 107, creo yo que están, sí, no sé cuántos se examinaron. De esos, yo agarro 20 al azar y les pregunto, ¿usted qué edad tiene? Yo tengo tanto, yo tengo tanto, yo tengo tanto, yo tengo tanto. Bueno, entonces agarro, pongan 10 estudiantes, ¿verdad? Ustedes tienen diferentes edades, sumo todas esas edades, eso va a ser X. Entonces ahí lógicamente algunos, luego voy a determinar de esos, bueno, cuántos hay de una edad, cuántos hay de otra edad, cuántos hay, porque hay unas edades que se van a repetir, ¿sí? Entonces esas edades van a ser las frecuencias. Entonces si yo multiplico X por F, voy a tener unos valores, y esos valores, esa multiplicación de X por F, por decirles, voy a dividirlo entre el número de estudiantes que agarré, que dije 10, y ahí me va a dar un promedio. Ahí ya tengo un dato estadístico, por así decirle. Luego tenemos nosotros la tabulación y graficación de distribución de datos unidimensionales y univariados. Significa que se considera solo un valor de una variable. Existe respuesta única para un elemento determinado de la población o muestra. Quiere decir que las distribuciones están compuestas por una sola variable. Es lo que yo les decía, un promedio. O sea, tenemos variable, tenemos en frecuencias, tenemos compañeros de 22, de 20, de 24, de 26, de 28, de 30, por ahí decirlos, por ahí. Entonces tenemos sumatoria, tenemos una media. Entonces vamos a sacar un determinado valor, y eso es lo que nosotros podemos tabular, ¿verdad? O sea,
un promedio que se mantenga. O sea, no son datos muy dispersos, ¿verdad? Si lo podríamos decir que son bastante cercanos, no continuos porque son variables también, ¿verdad? Y luego tenemos nosotros la construcción de una distribución de frecuencia para datos agrupados. Aquí sí es diferente, ¿verdad? ¿Por qué es diferente? Porque aquí necesitamos tener nosotros, primero, tener todos estos datos. Segundo, ordenar estos datos. Tercero, determinar los datos a través de grupos o clases. Estas se llaman clases de frecuencia, se le llama, hay que determinar un rango, se utiliza una fórmula y en base a esa fórmula ahí se determina y se va poniendo el valor menor, el valor menor y así nos venimos en una serie de rangos. Por otro lado, hay que determinar la distancia entre el principio de una clase y el principio de la clase siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si vamos de 8 a 10, el de abajo tendría que ser 11. Y de 8 a 10, 11 más 2 sería 13. Entonces ahí están determinando, pero eso lo vamos a hacer nosotros en la práctica. Entonces esa es una forma de determinar rápidamente las distancias, ¿verdad? La distancia entre una clase y otra y la siguiente, ¿verdad? Que siempre el que baja va a ser 1. Ahora, el número de clases depende del número de puntos. Para elaborar hay que atender dos aspectos. Primero, determinar el número de clases y escoger los límites de clase. O sea, los límites son hay límite real, límite superior y hay límite inferior, ¿sí? Una primera guía puede ser entre 5 y 15, entre 5 y 15 clases, entre 5 y 15. Entonces ahí podemos determinar entre 5 y 15 cuántas frecuencias hay, o sea, cuántas repeticiones hay. Esa diferencia que está entre 5 y 15, a eso es lo que se le llama intervalo. El intervalo es el ancho o rango que existe desde el principio de una clase hasta el principio de la clase siguiente. La diferencia entre el límite superior y el límite inferior más 1. El intervalo se determina a través de una fórmula. Sería la siguiente fórmula para encontrar el intervalo de clase y por ende el número de clases. Lo que yo le decía, los límites reales hay, así como hay reales, también hay nominales. Los inferiores se reducirán en 0.5 y los superiores van a ser 0.5. ¿Qué significa eso? Que al primero, a uno se le suma 5. A uno se les quita 5 y al otro se le suma 0.5. O sea, 5 y 5. O sea, al primero le quito y al segundo le... Entonces el primero va a ser el mayor, que va a ser el real, le quito 5 y al otro le voy a sumar el 5 para que sea el límite inferior. Esa es una forma de determinar los límites reales. Hasta aquí, esto es más o menos lo que nosotros vamos a comenzar a ver a partir de la siguiente clase. O sea, por nuestra parte, ya terminamos la parte teórica nosotros. Entonces, van a leer esas diapositivas, yo se las voy a mandar. Y a partir de la clase del jueves ya comenzamos a ver práctica. O sea, al comenzar a ver práctica, yo tengo que comenzar a darles a ustedes. Vamos a trabajar una serie de datos, vamos a ordenar esa serie de datos y luego vamos a comenzar a trabajar todo esto para que ustedes lo hagan en su trabajo también. Permítanme un segundo. ¿Alguna duda? No le... Por el momento no, claro. Bueno, de todos modos vamos a hacer práctica. Entonces, con la práctica ahí nos vamos a poner nosotros. La pregunta que yo tengo es, ¿ya tienen su tema definido? Porque yo ahorita les tendría que mandar, estas diapositivas, su hoja de trabajo. Y luego ya empezamos a ver nosotros la parte práctica que les voy a pasar una hoja. Esa hoja es la que nosotros vamos a ir desarrollando. En base a esa hoja vamos a ordenar y vamos a ir desarrollando aquí en la clase también.
Aquí ya vamos a hacer numeritos nosotros. ¿Ya tienen su tema definido? Buenas tardes, licenciado. Sí, el grupo número 6 ya tenemos nuestro tema definido. Muy bien. ¿Y el resto de grupos? El grupo número 3 también tiene tema definido, licenciado. Gracias. El siguiente grupo. También, licenciado, el grupo número 7 ya tenemos el tema definido. Muy bien. Ya van 3 grupos. ¿Y los siguientes? Grupo 9 ya está. Bueno, yo creo que ya están todos, ¿verdad? Vamos a ver. Grupo 9. Bueno. El Grupo resto. 2 también ya tiene el tema definido, Lick. Muy bien. El resto. Grupo 9, Yalik. ¿Ya? Sí, Va. ya. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Bueno, voy a bajar esa información. Permítame un segundo. Una pregunta. ¿Cuántos grupos hay en total? Lick, somos 10. 10 grupos, pero yo no escuché a todos los grupos ahí. Todavía faltan. ¿Y el resto? Ahorita va a preguntar con los coordinadores. Hágame favor. Muy bien. Si fuera tan fino, porfa. Sí, ahorita estoy preguntando. Ahorita les mandé un material en hoja blanca, pero se los voy a hacer, les voy a hacer llegar las diapositivas, que yo creo que les interesa más eso, ¿verdad? Sí, Lick, muchas gracias. Tomo, ya les envié lo primero. Ahorita necesito que queden armados ya todos los grupos, porfa. Muy bien.
Licenciado, hasta ahorita 7 grupos ya tienen su tema. 7 de 9, o sea, faltan 2, 3 faltan. 3. Entonces háganme favor. De una vez, ahí están los coordinadores. Ahorita vamos a ver quién falta. Licenciado, disculpe, fíjese que los grupos restantes están por confirmar su tema todavía. Dice que hoy tienen que dar la información. Cuando entre ellos mismos. Sí. Entre ellos mismos. O sea, pero Sí. están conectados. Sí, ahorita me puso el grupo 5 que hoy van a definir su tema. Grupo 4 no me ha dicho nada. Y el 8 tampoco. Nosotros somos el grupo 10, ya lo tenemos definido. Va, quiero oír de los que ya tienen, quiero oír cuáles son los temas que van a desarrollar. Que no se va a repetir. Bueno, aunque tengan, quiero oír uno. Todos los voy a oír ahorita de una vez, hay tiempo todavía. Va, ahorita les voy a decir a mis compañeros que empecemos en orden, va. Ajá. Licenciado, perdone, el grupo número 6 es la inteligencia artificial en la educación. Muy bien. Grupo 6. Diego. El grupo número 3 eligió el tema de redes sociales, desinformación e influencia en la coyuntura nacional. Muy bien. Damaris. El grupo número 1 escogió el pasaje del Transmetro y del transporte público y cómo influye a la economía guatemalteca. Muy bien. Creo que es
Primero va Jessy y después Jackie. Buenas noches a todos. El grupo número 9 eligió el tema de la contaminación ambiental, la creciente contaminación ambiental, perdón. Ujú. Luego sigue André, o Jackie creo yo, perdón. Gracias, licenciado. Nosotros escogimos violencia contra la mujer. ¿Cómo? Violencia contra la mujer. Muy bien. Luego toca André y después José. Nosotros también tenemos ese tema, licenciado. Entonces ahorita lo vamos a... ¿Cuál es el que cómo lo tienen ustedes? Igual, violencia contra la mujer. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Si no, quedó otro tema más con votación. Lo voy a discutir con los compañeros que vamos a hacer un mito ahí después de las clases para cambiar el tema. Entonces, licenciado, para no tener el mismo tema, diría yo. Violencia contra la mujer, pueden trabajar ustedes femicidio, solo dele vuelta. Son cosas diferentes. Muy bien. Solo que la compañera no vaya a trabajar lo mismo también. No, porque ella, la redacción y los datos que van a levantar son distintos. Femicidio. Ella que se enfoque en violencia contra la mujer y que usted se enfoque en femicidio. Es diferente. Ok. Muchas gracias, licenciado. O sea, que Entonces, nos ustedes quedamos con van ese más... punto. Cuando habla ella de violencia, va por la psicológica, va por la física. En cambio, usted va más ya por cuestiones propias como lo que es muerte, ¿verdad? Ok, está bien. Por ahí se puede enfocar. Ajá. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más? El grupo número 2 tenemos discriminación y brechas de desigualdad. Pero lo voy a enfocar a quién, a la mujer, a la niñez o a dónde. Eso no lo delimitamos, pero a la niñez. A la ¿Podemos niñez, delimitar? sí, a la niñez está mejor. Ajá. Ok, va. Muy bien, Ok. ahí estamos bien. Sí, Fernando. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Con mi grupo estábamos hablando que podría ser el tema del impacto de la pandemia, tanto en el área laboral y financiero del país, la República. Sí, está bien. Porque eso sigue dando bastante secuela, ¿va? Creo que Secuela sí, licenciado. económica, ¿va? Porque las tasas de desempleo sí se vinieron a pique. De hecho, en el primer año de pandemia, 500,000 empleos se perdieron en Guatemala. ¿Alguien más? Por eso es importante conocer esos temas para que no los vayan a repetir, ¿verdad? Aunque lo que puedan investigar sea distinto. Tanto para el dato de André, por ejemplo, ahí tiene bastante, está como fuentes, pueden tener el Ministerio Público, pueden tener la Policía Nacional, pueden tener el INASIF, en todas esas hay suficiente información para allá que también se han dado cuenta que son cosas que tienen variación, ¿verdad? La niñez, por ejemplo, la PGN, ahí van a encontrar bastante. Licenciado, ya compartí el documento que envió con los coordinadores.
La finalidad, les decía yo a ustedes, es que ahorita, por ejemplo, André va a trabajar femicidio, entonces definan qué es el femicidio, busquen qué características tiene y en base a eso pueden determinar cuáles son los temas que ustedes van a desarrollar, y eso mismo tendrían que hacer todos los demás con sus grupos. En el caso de Antonio, que van a enfocar en la niñez, en la PGN, hay bastante información. Las fuentes está el Ministerio Público, PGN, está en el INASIF, existe también eso. Y hay otras fuentes ahí, hay algunas organizaciones, hay unas ONG que se dedican a prestar lo que es violencia con las mujeres, lo que es daño psicológico. Ahí, en el caso de la niñez, eso es bien importante, ¿va? Ahí hay mucho que trabajar. O sea, los abusos a los que los menores son, las golpizas, los abusos sexuales, todas esas cuestiones. Entonces, enfóquense en algunas características generales del tema que ustedes están tomando y en base a esas características pueden determinar unos subtemas que ya van a desarrollar ustedes como parte de su trabajo. Cualquier cosa, como vamos a estar en clase, yo ahorita en los 10 minutos restantes les voy a hacer llegar las diapositivas que les pasé, que les di en clase, ¿verdad? Y nos vemos el día jueves. Ya entramos a lo que es la práctica. Pasen feliz noche. Muchas gracias, Lic. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado.